RR Noticias por Top Music 91.7 de FM con Daniel Almanza. Y en las revelaciones de este lunes nos acompaña alguien que no necesita mayor presentación. Es Luis Nava, el actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Querétaro. Mi querido Luis, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy bien, estimado Daniel, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Y además también aprovechar a saludar a Carlos Pacheco, que está aquí con nosotros en esta mesa. Hoy nos va a acompañar aquí Carlos Pacheco. Con mucho gusto de saludarte y de saludar a todas las personas que nos están escuchando aquí en RR. Muchas gracias, estimado Luis, de veras, por estar aquí con nosotros. Igualmente, mi querido Carlos Pacheco, colaborador de este espacio desde hace 14 años, que se han ido volando, pero siempre un pilar importante también de este espacio. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy bien, Daniel, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación a este segmento de Revelaciones y saludar con muchísimo gusto al buen Luis Bernardo Nava. Qué gusto que tenerte aquí. No, al contrario, pues a sus órdenes. Venga. Oye Luis, vamos a hacer un poquito de historia, porque a ver, a ti te tocó empezar a hacer política dentro de tu partido, que es el Partido de Acción Nacional, hace mucho tiempo, cuando las condiciones pues eran muy diferentes quizá a las que se tienen en estos momentos. A ver, durante mucho tiempo fueron perseguidos, es más, no podían ni andar pegando, yo creo que calcomanías ahí en la calle, porque ya traían ahí una vigilancia muy estrecha. En fin, lo hiciste pues desde la oposición, hay que decirlo, ¿no? En condiciones muy complejas, muy desiguales, incluso para la propia competencia política, pero bueno, siempre muy apasionado, porque además esto tú lo traes desde casa, de herencia y en la genética, Luis. Sí, bueno, nosotros empezamos a una edad muy temprana. Sí. En lo personal, yo tenía 13 años cuando fue mi primera campaña, cuando me puse a repartir volantes, a pegar calcomanías. Era la campaña presidencial en donde Maquío, sí, Manuel J. Cloutier, era el candidato de Acción Nacional. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención su personalidad, lo que él decía, uh-huh, su estilo de liderazgo, cómo inspiraba, uh-huh, y cómo motivaba a las personas a ser parte, sí, a participar, a decidirse. Él lograba mover las almas de las personas, y entre ellos me cuento yo. O sea, ¿dirías que Maquío fue uno de tus modelos a seguir y de lo que te impulsó a participar en política, Luis? Sí, sin duda. Uh-huh. Esa coyuntura de la campaña del 88, uh-huh, a mí me entusiasmó mucho, me motivó, uh-huh, y además me convenció. Sí. Me convenció lo que escuchaba de parte de él. Tenía frases muy duras, pero muy ciertas también. Y en ese estilo, creo que muchos mexicanos, miles de mexicanos, nos comprometimos a luchar, y como él lo dijo en alguna ocasión, uh-huh, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Entonces nosotros seguimos todavía en pie de lucha, y bueno, pues gracias a su ejemplo. Él lamentablemente falleció, habrá sido un año y medio después, por ahí, uh-huh, y bueno, lo llevamos en la memoria todavía, y hoy seguimos platicando 33 años después, 34 años después. 37 más. 37 después de esa campaña. Sí, porque además déjenme digo que Luis acaba de llegar al tostón 2025, ¿no? Hace algunos meses. De un tema que además dio mucho de calar, que no va a ser tema de conversación de este espacio. Mi querido Carlos, tu planteamiento. Fíjate, en ese entonces tenías 18 años, ¿no? En el 90. En el 98. Ah, ¿no? 98. En el 93, perdón, cuando ingresas, ¿no? En el 88 empecé a participar apenas en las campañas, cuando tenía 13, en la de Maquío, uh-huh, y por eso era un poquito lo de las cuentas, porque Acción Nacional tenía la modalidad de miembros adherentes y miembros activos. Para ser miembro activo necesitabas la mayoría de edad. Sí. Y en el 93. Entré en el 91, okay. Bueno, la campaña de papá gobernador fue en el 91, sí, okay, y en el 93, como bien lo dices, Carlos, uh-huh, empecé de miembro activo de Acción Nacional, ya con la mayoría de edad. Ya con la mayoría de edad. Oye, y un tiempo para acá, muchísimos cargos, Luis, que has tenido. Se ve que hay vocación política, se ve que eres una persona que está dedicada ahí. Estamos hablando que diputado local, jefe de la oficina del gobernador, presidente municipal. Sí. Vaya, a ver, cuéntanos de esa parte. ¿Qué te ha quedado con todo este tiempo que has estado en política? He tenido la oportunidad, desde que me fui a México a estudiar economía,
justo en la crisis del del error de diciembre del 94. ¿Qué momento para estudiar economía, mi querido Luis? La crisis se empezó a vivir en el 95. Yo tenía un gran maestro de economía aquí en Querétaro que dije, a ver, esto es lo que yo debo de estudiar. México necesita economistas que sean humanistas. Y entonces me fui a México a estudiar y terminando la carrera entré al Comité Ejecutivo Nacional del PAN y nos involucramos en la campaña de Fox del 2000. Y ahí, después del triunfo de Fox, que como opositores pues fue el primer gran cambio, la primera transición que se daba, nosotros tuve la invitación a incorporarme al gobierno federal y por eso he tenido la oportunidad de trabajar en los 3 niveles de gobierno. El nivel federal, que estuve en la Secretaría del Trabajo unos meses, luego en la Secretaría de la Reforma Agraria, fui titular de un fideicomiso federal y aquí también trabajé en Agroacemex. Así es. Aquí muy cerquita de nosotros. Aquí muy cerquita, justamente, a la vuelta. Y a nivel estatal fui el jefe de la oficina del gobernador, hoy secretario de Desarrollo Social, y a nivel municipal fui secretario de Gobierno con Pancho Domínguez en su periodo de alcalde, y luego presidente municipal 6 años. Es el parte primer presidente municipal en ser reelecto en toda la historia de Querétaro, por cierto. Y por ese gran honor de la ciudadanía de darme la oportunidad de ser el primer presidente municipal en reelegirse, la única forma que yo encontré para poder retribuir a esa confianza, para corresponder esa confianza, fue quedándome a trabajar hasta el último día de esa oportunidad que me brindaron. Y por eso cuando me preguntaban que si iba a ser candidato a algo, les dije, no, a ver, yo tengo algo un compromiso que además no pasaba con la hace ciudadanía. mucho tiempo en la capital queretana, ¿no? O sea, sí, ya había pasado algunos años, claro, cuando el último alcalde se quedó hasta el final. Como fue tu caso. Sí, y la verdad es que yo les decía, yo tengo un compromiso y una gran responsabilidad, y ese compromiso pues yo no lo podía traicionar. Así es. Dejando el cargo por irme a otra, vamos a decirlo, a otra aventura política, sino que me quedé hasta el último día trabajando y dando resultados. Oye, Luis, Querétaro es visto como un modelo de éxito, creo que en diversas materias, ya no solamente a nivel nacional. Hoy Querétaro creo que ya se está midiendo con otras ciudades de América Latina, pero también del mundo. Es un modelo exitoso porque estamos en un estado donde se vive bien, con adecuados niveles de seguridad, si uno lo compara desafortunadamente con lo que pasa en otras partes de la República Mexicana, y no es que nos dé gusto, quisiéramos que el modelo de Querétaro se replicara en más entidades. Hemos crecido económicamente, hay empleos bien remunerados, evidentemente con muchos retos en el futuro inmediato y en el mediano y largo plazo también, ¿no? Pero esto no fue obra de la casualidad. O sea, que hoy estemos disfrutando de un Querétaro como esto, en buena medida tiene que ver también con una participación de una sociedad civil muy crítica, muy activa y muy participativa. La de Querétaro no es una sociedad que nada más te señala lo que está mal, sino que también te dice, oye, yo creo que tenemos que ir por este camino. ¿Qué ha hecho que hoy en día Querétaro esté viviendo este momento de plenitud, insisto, pero con los retos que ahí tenemos y que creo que todo el mundo conocemos? Sí, sin duda. Creo que Querétaro es un cúmulo de buenas decisiones. Hoy tenemos una muy buena calidad de vida para la mayoría, y por supuesto parte de los retos que tú mencionas, pues es que tenemos que traducir esa calidad de vida para todas las personas. No puede haber queretanos de primero y de segunda, sino que todos los queretanos deben tener la misma posibilidad y oportunidad de acceso a esa calidad de vida digna que debemos de tener todos, y que es además parte del lema de Acción Nacional, una vida mejor y más digna para todos, y es parte de lo que siempre nos ha motivado, nos ha inspirado en trabajar, porque ese es el compromiso, el cambiar vidas, el lograr que podamos nosotros entre todos respetar este Querétaro que nos han heredado, que yo creo que encierra además muchos valores y encierra un estilo de ser, de comportarse, de ser participativos, proactivos, pero además también nos implica y nos compromete
además de mantener ese Querétaro, pues atender todas las áreas de oportunidad, las áreas de mejora, los retos que hoy se nos presentan, porque yo, digamos, haciendo un análisis, les digo, tenemos retos como estructurales, de problemas que se han venido suscitando a lo largo de los años y que hoy siguen siendo un reto que tenemos que resarcir a quienes históricamente pues han tenido algún tipo de abandono, algún rezago. Quiero, por ejemplo, poner pues, en ciertas décadas el tema de los asentamientos humanos fueron creciendo. Hoy son colonias que ya se han ido consolidando más y que hoy demandan servicios, hoy demandan urbanización, hoy demandan muchas cosas que tenemos que pasar por la formalidad jurídica de regularizarlos, etcétera, pero tenemos que darles también los servicios y la calidad de vida que las personas, los seres humanos necesitan y que demandan y nos solicitan. Ahora, en tu papel como secretario de Desarrollo Social estás muy en contacto justamente con este sector de la población que a lo mejor pues no tiene todavía todos los beneficios de ese Querétaro exitoso, y ese es el gran reto que tú estás diciendo, ¿no? Que también sean partícipes, que tengan mejor acceso a otras oportunidades y que mejoren cotidianamente la calidad de vida de ellos y los suyos, ¿no? Sí, justamente es eso, atender esos retos, atender a toda la población, porque el proceso de desarrollo económico del éxito que tiene Querétaro, de la generación de oportunidades, tiene que involucrar a todos, tiene que sumarnos a todos. Tenemos que lograr que el desarrollo económico lo empatemos con el desarrollo social y que puedan todas las personas tener un piso más parejo para poder competir, para poder acceder a esas oportunidades, porque en Querétaro hay oportunidades de educación, de empleo, de emprendimiento, pero necesitas ciertas condiciones para aprovechar esas oportunidades. Y por eso en Querétaro ese es nuestro principal reto, que ese Querétaro, pues en donde están las distintas industrias que nos caracterizan, que sin duda sigue viéndose con una gran prosperidad hacia el futuro, pues tengamos las condiciones que permitan a toda la población poder ser parte de ese Querétaro, pues con gran prosperidad. Así es. Oye, y parte importante de este segmento son los desafíos, ¿no? Conocer un poco de la trayectoria de los funcionarios, esos desafíos y obviamente la trayectoria que hemos hablado de ella, y vendrá el tema de las aspiraciones, ¿por qué no? Pero hablando particularmente de los desafíos, con tu larga trayectoria política, pues hay conocimiento, sabes cómo atender los problemas en el ámbito municipal. Ya hablabas de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles desafíos identificas tú ahorita en el mediano y en un largo plazo para Querétaro? Porque también ser un estado donde viene mucha gente, donde tiene una atracción, donde hay seguridad, pues también hay desafíos. ¿Cómo los ves ahí? Sin duda lo mencionabas muy bien. El crecimiento de Querétaro pues no puede hacernos víctimas de nuestro propio éxito. Entonces tenemos que estar evolucionando como va evolucionando la ciudad. Y si no tomamos cartas en el asunto, pues ¿qué pasa? Que te empieza a ganar ese crecimiento y entonces empieza a significar un deterioro en la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que no nos puede pasar. Por eso, primeramente, tiene que haber planeación. Y en Querétaro hoy ya tenemos instrumentos de planeación al 2050, tanto en el municipio, que nosotros fue parte de mi contribución, el generar un instrumento de planeación al 2050 municipal, y otro es el del Estado, que el gobernador Mauricio Curi generó con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, este instrumento también a nivel estatal, y ya tenemos el Plan Querétaro 2050. Entonces, se requiere una adecuada planeación, se requiere también que vayan alineadas nuestros planes y programas a esa visión y a esa planeación. Es decir,
que no se quede en letra muerta estos instrumentos de planeación, sino que los programas, las acciones, las obras obedezcan a esta planeación. ¿En qué temas creo yo que vamos a tener siempre un reto? Movilidad, por supuesto. Hoy el gobernador Mauricio Curi, creo que sin duda ha sido el gobernador que mejor le ha entrado al tema del transporte público, y creo que hoy Querétaro es uno de los mejores sistemas de transporte a nivel nacional, y además con las tarifas más bajas de todo el país. Eso sin duda es un gran logro y un gran resultado de parte del gobernador Mauricio Curi, pero la movilidad pues también implica no solamente el tema del transporte público, sino también de las vialidades, de la infraestructura. Estemos creciendo, siempre será un reto permanente. Mi querido Luis, le seguimos en el siguiente bloque. Si nos aguantas, parece muy bien. 3 minutitos, vamos a una muy breve pausa comercial y regresaremos contigo para seguir platicando, y con nuestro querido Carlos Pacheco, que hoy nos acompaña también en este espacio de revelaciones que ya vendrán en un ratito también aquí a través de Top Music 91.7 FM. Vamos a una pausa, nosotros regresamos enseguida con más. RR Noticias presenta Revelaciones. 2:26 p.m. Seguimos con las revelaciones. Está con nosotros Luis Nava, que es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Querétaro. Por supuesto, platicando de temas importantes respecto de su trayectoria, de su historia como servidor público. Y estimado Luis, a mí sí me gustaría que le entremos a diversos temas. Oye, no te he visto en bardas, no te he visto en espectaculares, no te he visto en portadas de revista. Yo te he visto chambeando mucho, ¿no? Como que muy metido, pues, en la responsabilidad que te confirió hoy quien es tu jefe, que es el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, ¿no? Pero pues sí, me gustaría conocer tu punto de vista y lo que ya platicábamos hace un rato, ¿no? A ver, un político siempre está buscando cómo y desde qué trinchera puede seguir sirviendo a su sociedad, ¿no? La sociedad que le ha dado oportunidades y a la que se deben. Fíjate que sí, lo primero que yo creo es que el trabajo mata grillas, así se dice coloquialmente, y yo creo que en este caso, pues trabajo mata bardas. Es decir, y me cuesta un poquito de trabajo, aunque tal vez no lo crean, pero a mí me cuesta un poco de trabajo hablar de mí. Y siempre he sido de la idea de que tus resultados son los que tienen que hablar de ti. O sea que tu chamba es tu carta de presentación. Claro, con hechos. Así es. La gente, la verdad es que ya cada vez cree menos en los discursos de los políticos y de la gente que está en el sector público. Por eso es mejor hablarles con resultados y que sean los hechos los que hablen por sí mismos, y pues bueno, eso lo pones a consideración de la ciudadanía, y la ciudadanía ya tendrá su valoración sobre los distintos programas, acciones y el trabajo que has realizado y los resultados que has obtenido. Ahora, los 6 años que fuiste alcalde, fuiste un alcalde bien calificado en diversos instrumentos de opinión pública. Recurrentemente aprobaban tu trabajo como presidente municipal, Luis. Sí, y es que también se atravesó la pandemia, que fue un momento de mucha angustia, de mucho estrés, de mucha presión, y nosotros como administración municipal tomamos al toro por los cuernos, le entramos a rediseñar los trabajos, a reinventar los programas de la presidencia municipal, y desde la alcaldía creamos los comedores Contigo, que en su momento pues eran comedores comunitarios para atender a las personas que más lo necesitaban en este momento de la pandemia. Con el médico Contigo, en la pandemia, pues, pudimos llevar no solamente las pruebas de COVID a domicilio gratuitamente, que eso no pasó en ninguna otra ciudad del país, sino que además les llevamos concentradores de oxígeno a las personas para que pudieran salirse ya del hospital y tener un tratamiento, una atención en sus domicilios, en sus hogares, y quienes solamente se estaban ya tratando con la oxigenación, pues el concentrador de oxígeno pues era lo que les podía permitir regresar a sus hogares y atenderse ahí sin tener que ya estar en el hospital con la angustia de la familia, etcétera. Programas y medidas como esas, pues hoy
siguen siendo una realidad y pues creo que eso es parte de la respuesta que tú tienes que dar cuando estás en un espacio como lo es en el municipio. Tienes que enfrentar esas crisis, esos momentos, y tienes que lograr ser resiliente, superar, aprender obviamente de todas estas experiencias para poder hacer siempre las cosas de mejor manera. Pero creo que en estos años en la presidencia municipal nos la rifamos. Y esto, pues creo que la ciudadanía de todas, pues es parte de la valoración que hacen, y cuando se han dado estos estudios o estas mediciones, pues han expresado su aprobación o su calificación y bueno, menos mal que que nos ha salido más o menos bien, porque a ver, la chamba no la haces esperando una calificación, no la haces esperando ni siquiera la gratitud. O sea, tú tienes que cumplir con tu responsabilidad, que ese es el principal compromiso que he tenido yo, es hacer la chamba, dar los mejores resultados, y lo demás creo que pues se da por añadidura, pero no es algo que sea lo que te mueva. O sea, más allá de la calificación, la aprobación, porque nadie es monedita de oro, y ahorita pues también hay algunos opositores que la crítica la traen sin mayor análisis, sin hacer una revisión objetiva. Muchos sin haber estado ni siquiera en puestos, sí, ¿verdad? Importantes, ¿no? Ándale. Entonces, me queda claro que crítica siempre va a haber, pero pues lo más importante es que los resultados que dan un análisis objetivo, pues estén ahí. Oye, Luis, hablabas de ahorita de la comunicación, porque es sumamente importante para un político transmitir resultados, pero también construir un diálogo hacia adelante con la perspectiva de los deseos de cada uno de continuar en el tema político. ¿Cuáles crees que serían tú los mecanismos que hay que implementar para los nuevos lenguajes, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Porque de repente la clase política pues no está muy bien rankeada, no está muy legitimada, porque entre ellos mismos se agarran y se dicen y no se compran. ¿Cómo ves esa parte para la comunicación? Es un punto muy importante el que mencionas, porque es responsabilidad de todos los que estamos en la parte pública en generarle las condiciones a la población para tener confianza y credibilidad en la política y en los políticos. Y esto implica algo que es muy importante, que sean los jóvenes los que deseen participar, que los jóvenes deseen involucrarse en cómo mejorar las condiciones de vida de quienes aquí vivimos. Y eso es en la medida en que crean que la política es ese medio que te permite, pues, construir ese bien común. Así lo vemos y así lo aprendí en Acción Nacional, y eso es lo que hoy nos tiene aquí. Yo entré desde el juvenil y es justamente ese ideal lo que te debe de mover, lo que te debe de alimentar, y me preocupa, digamos, que al paso del tiempo se va deteriorando o se va reduciendo la credibilidad, la confianza, y por un lado es con hechos, con resultados, lo que hace que la gente pueda volver a creer, pueda volver a confiar y pueda depositar su confianza y su voto por una persona. Segundo, que las siguientes generaciones, sí, al generarles esa confianza, pues se decidan a participar y se involucren, porque el peor escenario es cuando los jóvenes pierden el interés por los demás, en donde los jóvenes se abstraen y la apatía nos gana. Ese es el peor escenario para una sociedad, porque entonces ya no hay capacidad de indignación, ya no hay capacidad de reclamo, y entonces se vienen movimientos pues que resultan peores que las situaciones que tenías que mejorar. Entonces, sin duda,
el hecho de que los jóvenes participen decididamente es parte de la responsabilidad que tenemos, y es involucrar a los jóvenes a participar en política. En esa medida siempre tendremos un mejor futuro. Oye, Luis, se ha hablado de los siguientes perfiles: Felifer, Marco El Prete, Agustín Dorantes, Chepe Guerrero y por supuesto Luis Nava, ¿no? Como posibles candidatos al gobierno del estado por el Partido Acción Nacional. En la oposición, muchos ya están relamiendo los bigotes, dicen que el 27 va a ser mero trámite, que habrá alternancia en el estado de Querétaro. Tú, desde tu óptica, análisis político, ya me dijiste que no te gusta tanto hablar de ti, pero te hablé también de otros compañeros tuyos. ¿Ves superior a estos perfiles que cualquiera que pudiera presentar la oposición? Y vamos, para dejarlo en claro, ¿tú ves ganando de nueva cuenta Acción Nacional en el 2027 en el estado de Querétaro por todas las razones que ya hemos debatido en esta mesa? Sí, por supuesto. Acción Nacional tiene todas las condiciones para poder refrendar el triunfo en Querétaro. ¿Qué necesitamos? Mantener la unidad. Uh-huh. ¿Qué necesitamos? Que entre todos sigamos generando los perfiles y los liderazgos que correspondan a la expectativa que tiene la sociedad acerca de los distintos aspirantes, pero sin duda la gente puede tener una expectativa que como Acción Nacional creo que sin duda tenemos los mejores perfiles, y además creo que con experiencia y con resultados. Algunos, pues en este proceso, nuestros alcaldes, Chepe, Felifer, jóvenes bien trabajadores que sin duda están agarrando mucha experiencia y están demostrando hoy por hoy. Alcocer, perdón, también está dejando fuera mujeres, ¿no? También se habló de Lorena García Alcocer como legisladora federal. Sí, de mujeres está Lorena García, sí, también está Sonia Rocha, la secretaria de las mujeres. Bueno, yo sin duda siempre menciono a mi amiga Lupita Murguía porque pues tiene una gran experiencia y bueno, yo sé que ella como que no, tal vez no le gusta tanto la idea, pero bueno, yo la menciono. Hay muy buenos perfiles en Acción Nacional y creo que es responsabilidad del propio partido el promover que estos perfiles se vayan pues posicionando entre la sociedad, porque en esa medida Acción Nacional tendrá cartas y queremos que sean las mejores cartas con las que podamos jugar, ¿no? Entonces, sí es un proceso ahorita de posicionamiento, de trabajo. En lo personal, yo estoy enfocado en mi chamba y en dar los mejores resultados. Primero, para corresponder a la confianza del gobernador de haberme invitado. Yo decidí quedarme hasta el último día a chambear, una decisión que el gobernador respaldó y me apoyó. Y terminando la administración me dice, oye, pues ahora vente para acá, y hoy pues tengo un compromiso con él, tengo que dar resultados y por otro lado tengo que dar lo mejor de mí para poder lograr ese objetivo, cambiar vidas y lograr que las personas tengan mejores condiciones para aprovechar las oportunidades que ofrece Querétaro. Pero no nos puedes decir que no, mi querido Luis, que en la mañana cuando estás cepillándote los dientes, ahí, ¿no? Rasurándote, ¿no ves como una posibilidad de ser gobernador de Querétaro en algún momento? No, hombre, y además sería un honor para cualquier persona ser gobernador de Querétaro. Pero déjenme les digo, también es una gran responsabilidad y un gran compromiso. Y eso es lo que todos debemos de tener en cuenta. Para cumplir con ese compromiso y con esa gran responsabilidad, se requiere de experiencia, se requiere que no te, que no te subas al ladrillo y te marees. O sea, tienes que ser una persona que haya mostrado pues ese grado de sensibilidad, de humildad, de ser confiable, de que puedas y sepas dar los resultados y sobre todo responder a las necesidades más sensibles de las personas, que no sea nada más el que creas o el que pienses o sepas qué cosas se necesitan, sino lo más importante es saber escuchar a la ciudadanía para poder trabajar sin duda y resolver las inquietudes y las necesidades que tienen. Mi querido Luis, mi querido Carlos,
se nos está agotando el tiempo. Se acaba el La tiempo. verdad es que se nos fueron como agua entre las manos, pero ha sido una gran oportunidad de conocer un poco más respecto del propio Luis Nava, de sus inicios, porque de pronto estamos tan metidos en las responsabilidades que ni chance hay de conocer la historia de los funcionarios públicos, pero de veras te queremos agradecer que hayas estado con nosotros aquí en Revelaciones, estimado Luis Nava, para platicar. Y bueno, pues creo que vamos a tener oportunidad de seguirlo haciendo si nos lo permites. No, hombre, por supuesto, estimado Daniel, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación aquí a RR. Y estimado Carlos, muchas gracias por compartir aquí la mesa. Y sepan que estoy aquí a la orden. Carlos, igualmente, muchas gracias por la invitación. Yo iba pasando por acá y me invitaron y con mucho gusto. Pues pasa más seguido, ¿no? Ojalá que andes más por acá, mi querido Carlos Con Pacheco. mucho gusto. Gracias, a los Daniel, dos, gracias. muchísimas gracias. Contrario. Luis Nava, aquí en Revelaciones. Ya son las 2 de la tarde con 40 minutos. Nosotros nos vamos a una nueva pausa y regresamos con más.